¿Cómo estás, jugador? Si lo que tú quieres es controlar el tema de ansiedad, no solamente en el day game, sino en cualquier situación, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te voy a revelar 3 secretos para controlar la ansiedad. Así que nos vemos hasta el final del video para que sepas todos los secretos. ¿Cómo estás, jugador? Si te estás quedando en este video, realmente tienes un tema de ansiedad, algo inconveniente. El primer secreto es vaciar la mente. ¿Cómo así vaciar la mente? Muchas veces nosotros estamos pensando o estamos dispersos en varias cosas. No sé si alguna vez has escuchado, pero los varones somos buenos enfocándonos en una sola. Al tú estar disperso en varias situaciones, es como que no hicieras las cosas adecuadamente. ¿Por qué? Porque tu enfoque está un 50% acá, un 20% acá, y en la actividad que tú más quieres, quizás puede estar un 10, un 5, un 8%. Entonces lo que se te recomienda es primero vaciar la mente. ¿Cómo vaciar la mente? Te voy a pedir que este ejercicio, aunque te pueda sonar trillado, lo hagas para que tú descubras que también te va. Antes de hacer interacciones, o si ahorita sientes ansiedad en tu casa, te voy a pedir que cojas una hoja de papel y empiezas a escribir todo lo que se te viene. Al inicio va a pasar de que tú digas, oye, pero no se me viene nada. Escribe eso, oye, no se me viene nada. Y empieza a sacar las cosas. No sé qué decir, no sé qué decir. De pronto sale de que tú ahorita estás pensando en un problema que pasó con alguien, o a lo mejor algo que no has solucionado con esa persona. Te voy a pedir que escribas todo, escríbelo, detállalo. Ese sería el primer consejo. Si vas a hacer digging, utilízalo antes de hacer digging, antes de salir de tu casa. Segundo consejo, el tema de la respiración. ¿Cómo así, Fran? Por lo general, cuando tú respiras y estás como ansioso, la oxigenación no llega a todo tu torrente. Entonces, por ende, tú no te sientes al máximo, te sientes como que algo va a pasar, como que algo necesitas, y por eso tú estás con ese síntoma de alerta. La recomendación es acá que puedes hacer respiraciones de esta manera. 5 veces inhalas. Aguantas 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y botas en 5. 5, 4, 3, 2, 1. Eso va a hacer de que tú te oxigenes. Te va a parecer, como vuelvo a decir, loco, pero lo importante es que lo pongas en práctica, porque al final de nada sirve que te llenes de información si no lo vas a aplicar. Y el tercer punto, y este de acá es uno de los secretos que más aplicamos nosotros para el tema de bajar la ansiedad, que es trabajo emocional. Las emociones muchas veces van a quedarse con uno hasta que uno las sienta, uno las libere. Es muy sencillo a veces hablarlo, hay muchas personas que lo hablan, pero hacerlo, sentirlo no es tan sencillo. Entonces la recomendación es acá que empieces a sentir eso que te está pasando. Tú ahorita sientes ansiedad y mientras más intentes ocultar que tienes ansiedad, ¿qué crees? Más va a notarse. Es como que quieras ocultar algo que es obvio. Pero ¿qué pasa si empiezas a aceptarlo, empiezas a sentirlo? Oye, me siento ansioso. Y empiezas realmente a permitir por un momento que se apodere de ti. Es más, te voy a pedir que cierres los ojos un momento y permitas que esta ansiedad se apodere en ti y empiece a estar en ti. No la cortes, simplemente permite que esté en ti y que la ansiedad empiece a bajar desde la cabeza, por tu cuello, hacia tus brazos, hacia tu abdomen, hacia tus piernas y hacia tus pies. Y permite que esté allí por un instante. Siéntelo un poco más. Siéntelo un poco más. Respira profundo, inhala por la nariz. Bota por la boca con un suspiro. Y te voy a pedir que nuevamente vuelvas acá. Y me vas a dejar en los comentarios cómo te has sentido.
qué tal ha sido tu experiencia. Porque al final, este tema de ansiedad, no pienses que solamente a ti te pasa, le pasa a muchas personas, a mí me ha pasado. E incluso hay muchas personas que después de tantos años no logran disiparla porque no aplican estos ejercicios. Así que nuevamente te pido que comentes acá qué tal te ha parecido este video, si te ha ayudado, y te suscribas para más consejos en términos de habilidad social y sobre todo para disminuir este tema de ansiedad o el tema de juego interno. Así que crack, espero que te haya servido estos consejos y a darle. Bye bye.